Venga, pues hacemos otro ejercicio más de estos sencillitos para la gente que está comenzando. Diseñar un algoritmo que lea 5 números y los multiplique entre sí, calcule el producto. Piensa cómo hacerlo porque te vas a llevar quizás una sorpresa y es normal porque estás empezando. Bueno, pues si ya has pensado cómo hacerlo y ya has hecho el código, espero que haya sido así, no hayas hecho trampas, pues te digo cómo lo vamos a hacer. ¿Tú qué has hecho? Hey hermano, confiesa que has pecado. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú has creado 5 variables y después has hecho una variable que diga resultado igual a número 1 por número 2, por número 3, por número 4, por número 5? ¿Has hecho eso? Pues sí has pecado entonces. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Optimizando código. Hacemos lo siguiente. Variable num, variable res, que valga 1, y nos creamos un bucle donde vayamos del 0 al 5, y así 5 veces tenemos que pedirle el número al usuario. Entonces aquí vamos a mostrar nuestro mensaje, dame mi número. Y aquí nos van a dar nuestro número porque se lo estamos pidiendo así, como con contundencia, como que sabemos lo que queremos. Y aquí vamos a poner el número, lo vamos a almacenar en la variable que hemos creado para guardar nuestro número. Ahí está nuestro número. Y hacemos lo siguiente, decimos que el resultado es igual, multiplicamos resultado por sí mismo, el acumulativo de esos datos por sí mismos con número. Tú dirás, quizás el mío tiene menos líneas de código o no sé qué, pero es mejor así, es más rápido y es más elegante. No estamos gastando tantas variables, no estamos consumiendo tantos recursos. En este caso 5 variables no importa, pero si te acostumbras a utilizar más variables de las necesarias, cuando lleguen proyectos grandes, tus programas van a ser muy pesados, van a ser muy lentos y la gente no los va a querer, porque consumen muchos recursos. Es como si hubieras creado un virus, más que un programa. Todo lo que consuma recursos es un virus. Así que es software malo. Entonces, acostúmbrate así, una sola variable, y en esa variable la reutilizamos, y cada vez que nos dé una variable ya multiplicamos por sí mismo nuestro valor. Y una vez hecho esto, pues mostramos el resultado. El resultado es... Y aquí ponemos nuestra variable resultado. Vamos a lanzarla y vamos a ver. Comenzamos. 2 por 3 son 6. Por 4, 24. Por 5 son 120. 120 por 3 son 360. ¡Guau! 360. Funcionó. Vamos a lanzarlo de nuevo. Y vamos a intentar estropearlo. Menos 2 por 3 ya es menos 6. Menos 6 por 4, menos 124. Por 5, por 3, menos 200. ¡Ey! Puse un por 2. Ok, está bien. Menos 240. Perfecto. Vamos a intentar estropearlo metiendo un 0. 6 por 7. Aquí ponemos números grandes y aquí ponemos un 0 y el resultado es 0. ¿Viste cómo así funciona? Con negativos, con 0, con todo. Esta es otra de las cosas que tienes que aprender. Cuando hagas tus programas, intenta romperlos. Intenta buscarle fallos e intenta romperlos. Así es como te vas a asegurar de que cualquier circunstancia tú la hayas contemplado y hayas programado para evitar errores, ¿ok? Pues nada, esto es todo, espero te haya gustado este vídeo, dale like, recuerda, comparte estos vídeos porque aquí están resueltas muchos ejercicios que quizás te pongan a ti en tus clases, compártelo con tus compañeros también para practicar y vamos a seguir viendo más vídeos, un saludo.